Vamos a compartir palabra del Señor. La palabra te va a hablar para lograr tener esa fortaleza que necesitamos cuando estamos en medio de la dificultad, cuando estamos en medio de la tormenta. Cómo lograr tener esa fortaleza que viene únicamente del Señor. Vamos a compartir 1 de Samuel capítulo 30, versículo del 1 al 6. Y la palabra del Señor en 1 de Samuel, capítulo 30, del 1 al 6, te dice: Cuando David y sus hombres vinieron a Siclag, al tercer día, los de Amalec habían invadido el Negueb y el Siclag, y habían asolado a Siclag y le habían prendido fuego. Y se habían llevado cautivas a las mujeres y a todos los que estaban allí, desde el menor hasta el mayor. Pero a nadie habían dado muerte, sino se los habían llevado al seguir su camino. Vino pues David con los suyos a la ciudad, y he aquí que estaba quemada, y sus mujeres y sus hijos e hijas habían sido llevados cautivos. Entonces David y la gente que con él estaba alzaron su voz y lloraron, hasta que le faltaron las fuerzas para llorar. Las dos mujeres de David, Ahinoam, Jerlita y Abigail, la que fue mujer de Nabal, el de Carmel, también eran cautivas. Y David se angustió mucho, porque el pueblo hablaba de apedrearlo, pues todo el pueblo estaba en amargura de alma, cada uno por sus hijos y por sus hijas. Mas David se fortaleció en el Señor. La palabra nos dice que David se fortaleció en Dios. En ese momento de angustia, él se fortaleció en el Señor. En este texto que hemos leído vemos un momento muy crítico, quizás, en la vida de David, cuando aún no era rey de Israel. Por eso veamos esta situación en que él estaba atravesando. David estaba sufriendo ataque de sus enemigos, dice en el versículo 1. Cuando David y sus hombres vinieron a Siclag, al tercer día, los de Amalec habían invadido el Negueb y Siclag, y habían asolado a Siclag y le habían prendido fuego, dice la palabra en el versículo 1. Pérdida
de lo más valioso de su vida, quizás. Y en el versículo 2 dice, y se habían llevado cautivas a las mujeres y a todos los que estaban allí, desde el menor hasta el mayor. Pero a nadie habían dado muerte, sino se los habían llevado al seguir su camino. Un desconsuelo total por saber que se habían llevado a su gente. Y en el versículo 3 y 4 dice, vino pues David con los suyos a la ciudad, y aquí que estaba quemada, y sus mujeres y sus hijos e hijas habían sido llevados cautivos. Entonces David y la gente que con él estaba alzaron su voz y lloraron hasta que le faltaron las fuerzas para llorar, porque estaban angustiados. Y si seguimos un poco más adelante, en el versículo 6 dice, y David se angustió mucho, porque el pueblo hablaba de apedrearlo, pues todo el pueblo estaba en amargura de alma, cada uno por sus hijos y por sus hijas. Y quizás seguramente muchos de nosotros podemos sentirnos identificados con lo que David estaba sufriendo en ese momento, pues también estamos enfrentando ataques quizás, o estemos enfrentando pérdidas o desconsuelo o una angustia en nuestra propia vida. Quiero decirte que David tuvo que tomar una decisión. David tuvo que tomar una decisión en ese momento. Rendirse y darlo todo por perdido. Seguir llorando y lamentándose, o quizás fortalecer en Dios, fortalecerse solamente en Dios. Y David decidió lo mejor. David decidió fortalecerse en Dios. Porque en el versículo 16 dice, mas David se fortaleció en Jehová su Dios. En este momento de dificultad que posiblemente que estás viviendo, es importante que comprendamos lo que David seguramente comprendió en ese momento de angustia. Nada cambiaría si nos lamentamos o si te sigues lamentando en medio de la dificultad. Nada va a cambiar la situación. Tenemos que tomar la sabia decisión que tomó David en ese momento. Fortalecernos solamente en Dios. ¿Y cómo? Me estarás preguntando. Y yo te puedo decir cómo lo hizo David en ese momento. ¿Cómo podemos fortalecernos en Dios como lo hizo David? Alejando nuestro pensamiento del problema y meditando en la promesa que el Señor tiene para con nosotros. En Isaías capítulo 26, versículos 3 y 4. El Señor te dice, tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Confiad en el Señor perpetuamente, porque el Dios, el Señor, está la fortaleza de los siglos. Toda montaña, por muy alta que sea, se ve pequeña cuando estamos lejos de ella. Pero quiero decirte que del mismo modo, cuanto más cerca estemos del problema, lo veremos más grande de lo que realmente es. Cuanto más cerca estemos del problema,
se verá más grande de lo que es. Quizás muchas veces nos sentimos angustiados cuando pasamos todo el día meditando en el problema. Y más de una vez vemos que ese problema lo hacemos más y más gigante, porque estamos pensando en el problema. Pero cuando nuestros pensamientos están enfocados solamente en la fidelidad y en el poder de las promesas que Dios tiene para con nosotros, nos daremos cuenta de que Dios es más grande que nuestro problema y que en Él siempre hay esperanza para nosotros. ¿Cómo podemos enfrentar estos problemas también? ¿Cómo podemos superarlos? Comprendiendo que Dios siempre tiene el control de todo. Y que Dios tiene la última palabra. Podemos escuchar quizás un diagnóstico del médico que te diga: te va a pasar esto y esto. Quizás en problemas, diferentes problemas, podemos escuchar muchas voces que nos van a decir: te va a pasar esto y esto. Pero quiero decirte que solamente el Señor tiene el control de todo. Y que solamente Dios tiene la última palabra. En Salmos capítulo 11, versículos 3 y 4. El Señor te dice: si fueren destruidos los fundamentos, ¿qué ha de hacer el justo? Jehová está en su santo templo. Jehová tiene en el cielo su trono. Sus ojos ven, sus párpados examinan a los hijos de los hombres. Por eso con esta palabra debemos estar confiados en que pase lo que pase en nuestra vida, el Señor siempre estará en el trono. El Señor siempre estará en ese trono. Él es el Rey. Él tiene la última palabra y Él tiene el control. Y todo sigue dependiendo solamente de la voluntad del Señor. La mayor fortaleza, quiero decirte, que radica en quien está en el trono, que ese es nuestro Padre. Podemos encontrar libremente ante su trono para encontrar socorro en nuestras dificultades. En Hebreos capítulo 4, versículo 16, el Señor te dice: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Para enfrentar estos problemas, estas situaciones que nos causan aflicciones, tenemos que reconocer cuál es nuestra debilidad.
En 2 de Corintios, capítulo 12, versículos 9 y 10, el Señor te dice, y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Y en el mundo natural nadie quiere reconocer las debilidades o quizás esa falta de fortaleza. Pero quiero decirte que en el reino de Dios es todo lo contrario. Porque reconocer nuestra debilidad nos permite experimentar la fortaleza del Señor. Y la ayuda de Dios viene a nuestra vida. En 2 de Crónicas, capítulo 20, versículo 12, el Señor te dice, oh Dios nuestro, no lo juzgarás tú, porque en nosotros no hay fuerza contra tan grande multitud que viene contra nosotros. No sabemos qué hacer y a ti volvemos nuestros ojos. En 2 de Crónicas 20, 14 y 15. Dice, y ahí estaba allí Jaziel, hijo de Zacarías, hijo de Benaía, hijo de Jael, hijo de Matanías, levita de los hijos de Asaf, sobre el cual vino el Espíritu de Jehová en medio de la reunión y dijo, oíd Judá todo y vosotros moradores de Jerusalén, y tú rey Josafat, Jehová os dice así, no temáis ni os amedrentéis delante de esta multitud tan grande, porque no es vuestra la guerra, sino de Dios. Pero solamente cuando reconocemos que no tenemos fuerza, podemos recibir la fortaleza de Dios en nosotros. En Isaías 40, 29 al 31, el Señor te dice, Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Terminando, quizás muchas veces enfrentar nuestras dificultades con la fortaleza de Dios nos permite superar cualquier problema, cualquier dificultad, cualquier adversidad. Por eso sigamos el ejemplo de David y busquemos fortalecernos en el Señor, confiando solamente en sus promesas, en su autoridad y reconociendo nuestra necesidad de su fuerza y ayuda en nuestras vidas. Así como David tuvo fortaleza en medio de la dificultad, así debemos tener nosotros esa fortaleza solamente
con nuestros ojos en el Señor. Así que dejemos de prestarle atención todo el tiempo al problema, porque el problema se hace mayor, se hace más grande. Y comencemos a buscar al Señor, porque solamente en Él encontramos la salida. Espero que esta palabra te haya sido de bendición.